Capítulo 4. ¿Está ella muerta? Me tomó un minuto ubicarlo, pero reconocí la voz. Añir. El humano segundo al mando de Ira. El demonio respondió con una obscenidad que sonaba muchísimo a por supuesto que no, maldito idiota. ¿Puedes culparme? Parece bastante muerta. Quizás deberías dejar que el destino siga su curso. Nadie te culpará si su corazón se detiene. Ni siquiera. Cuidado. No recuerdo haber pedido tu opinión. Dedos callosos pincharon en mi garganta, agarraron mi muñeca. Luché por sentarme, pero estaba atada a algo duro como una roca e inmóvil. Su Majestad, deberíamos alertar a la matrona. No creo que esto sea. Consigue una taza de agua tibia y mantas. Ahora. Mi piel se sentía como si alguien me hubiera arrojado al fuego y me hubiera retenido allí. Beber algo caliente o ponerme una manta era lo último. ¿Qué quería hacer? Me revolví en mis cadenas y una de ellas se soltó y alicé mi cabello hacia atrás. Brazos, no cadenas. Ira todavía me sostenía contra su cuerpo. Traté de abrir los ojos, pero no pude. Dio unos pasos y me colocó con cuidado sobre un colchón. Al menos esperaba que fuera eso. Lo que significaba, mi corazón tronó. Debíamos estar en el castillo del diablo ahora. El pánico me hizo arañar sus brazos mientras trataba de alejarse. A pesar de mi bravuconería anterior, no quería estar sola con el rey de los demonios. Al menos no así. No. No. No te muevas demasiado, o tu corazón podría detenerse. Respiré hondo y entrecortado. Tus modales de cuidado. ¿Son abominables? Hay una razón por la que no soy sanador. Quéjate más tarde. Tienes un caso leve de hipotermia. Suavemente se desenredó de mi agarre mortal y retrocedió. Podría haber jurado que pasó sus labios por mi frente ardiente antes de que su peso se levantara por completo de la cama. Cuando habló, su tono fue lo suficientemente duro como para hacerme cuestionar si el beso había sido real. Quédate quieta. Tela rasgada. Mis ojos se abrieron de golpe mientras la conmoción me recorría. Ira se inclinó sobre mi cuerpo, rasgando mi ropa congelada por él. Centro como si no fuera más sustancial que un trozo de pergamino. Faldas, camisas, cinturón. Unos cuantos tirones más y aire fresco me recorrió la piel quemada. Casi gemí de placer cuando me quitó la ropa húmeda y la tiró. Ni siquiera me importaba estar desnuda frente al demonio. De nuevo. Quería arrancarme la carne y sumergir mi cuerpo en una tina de hielo. Lo cual era extraño teniendo en cuenta que no hacía mucho que me estaba congelando. Mis ojos se cerraron a la deriva y no importó cuánto luché, no pude volver a abrirlos. Imágenes extrañas pasaron por mi mente. Recuerdos borrosos y rotos revoloteaban a través de una espesa niebla, un posible resultado de un cerebro moribundo. O tal vez eran visiones de un futuro que nunca conocería, burlándose de mí. Estatuas y flores. Fuego. Corazones en frascos, una pared de calaveras. Nada tenía sentido. Emilia, quédate conmigo. Ira tomó mi mano y masajeó suavemente cada uno de mis dedos con calor. Si estaba tratando de mantenerme despierta, no estaba funcionando. Una paz somnolienta cayó sobre mí y me relajé bajo su toque, los recuerdos. Y las imágenes extrañas se desvanecieron. Movió sus cuidadosos cuidados. De mis dedos a mi muñeca y luego lentamente por mi brazo hasta mi codo. Antes de tender a mi otra mano. Una vez que terminó de frotar vida de nuevo en mis dedos, se movió. Más abajo en la cama. Levantó mi pierna por el tobillo con una mano y usó la otra para trabajar la sensación en mis dedos de los pies de la misma manera que lo había hecho con mis dedos de las manos. Las yemas de sus pulgares se deslizaron hasta el arco de mi pie, y gemí suavemente mientras usaba la cantidad justa de presión para curar el dolor allí. Alguien llamó a la puerta e Ira les ordenó que dejaran todo afuera. Pasos tronaron a través de la habitación, una puerta se abrió y se cerró de golpe, luego él regresó, cubriendo suavemente mi cuerpo con la tela más
suave que jamás había sentido. Me atraganté con un grito. Sentí como si me hubiera derramado queroseno y encendido una cerilla. Le di una patada a la manta y me gané un gruñido de frustración del demonio. Para. Me presionó hacia abajo y volvió a envolverme en la manta. Un peso se instaló a mi lado un respiro después. 2 grandes brazos rodearon mi cuerpo, acercándome más, su barbilla descansando sobre mi cabeza. Pasó una pierna por encima de mi cadera, asegurando nuestra conexión. Se sintió como fuego. Y ya me estaba quemando. Traté de salir rodando por debajo de él, apuntando al suelo. Quería arrastrarme bajo las tablas del suelo y enterrarme en la tierra como un animal en hibernación. El agarre de Ira nunca vaciló, estaba atrapada contra su cuerpo. Y, con su fuerza sobrenatural, ninguna lucha rompería su agarre si optaba por aguantar. La supervivencia entró en acción, me convertí en un gato salvaje que arañaba al que intentaba enjaularme. Los brazos de Ira eran 2 bandas de acero. Suéltame. No. ¿No te enseñó tu creador las formas adecuadas de tratar a las mujeres? Sobrevive la noche y respetaré tus deseos entonces, espetó. No lo entiendes, estaba loca de furia y loca por la necesidad de moverme. Sus brazos se apretaron a mi alrededor, pero nunca dolorosamente. Necesito estar en la tierra. Ahora tengo que ir bajo tierra. Ese es un síntoma común de hipotermia. La sensación pasará cuando estés estable de nuevo. Deslizó un brazo detrás de mis hombros y me inclinó hacia arriba. Bebe esto. Ahora. Su tono indicaba que me pellizcaría la nariz y lo obligaría a bajar por mi garganta si no escuchaba. No era niñera mimosa. Tomé un sorbo tentativo de líquido tibio y contuve un grito. Todo estaba demasiado caliente. Ira me recostó sobre una almohada y lentamente me cubrió con otra manta. Era ligera como una pluma, pero dolía tremendamente. El dolor se intensificó hasta que fue todo lo que supe. Apreté los dientes, tratando de forzar que el castañeo se detuviera. Afortunadamente, momentos después de beber el líquido, entré y salí de varios grados de conciencia. Me pregunté qué habría puesto en la bebida para adormecerme, pero no pude reunir la energía suficiente para sentirme amenazada. Si me hubiera querido muerta, habría dejado que la naturaleza se encargara de ese hecho. El movimiento me sacó de mi batalla febril con lucidez algún tiempo. Después, olvidé dónde estaba. ¿Con quién estaba? La luz cálida doraba una gran silueta. Entrecerré los ojos, preguntándome quién había enviado a un ángel. Entonces lo recordé. Si el ser celestial que me miraba alguna vez había sido un ángel, ahora era algo diferente. Algo que temer y evitar. Algo que hacía latir los corazones y temblar las rodillas. Era tan prohibido como la fruta que se le ofreció a Eva, pero de alguna manera aún más tentador. En un estado de ensueño, vi a Ir a realizar las tareas más peculiares. Rellenar una taza de líquido tibio. Ayudándome a beberlo hasta que un calor meloso se extendió lentamente a través de mí. Tranquilo y relajante, un contraste directo con el infierno que había sentido antes. Se ocupó de más mantas. Madera alimentaba una enorme chimenea frente a una cama hecha de medianoche. Las sábanas eran del blanco y plateado de las estrellas fugaces. Eran extrañamente familiares, aunque nunca las había visto. En un momento me di la vuelta para enfrentarlo y miré una capa de sudor que brillaba en su piel desnuda. En algún momento de la noche se había quitado los 2 amuletos. Él también estaba envuelto en las mantas, con los brazos envueltos alrededor de mí en un cómodo abrazo, el calor de su cuerpo alimentando el mío. Él era extraordinario. Y no tenía nada que ver con su apariencia física. Arrastré mi atención a sus ojos. Manchas negras salpicaban sus iris. Dorados como pequeñas estrellas rodeando sus pupilas. Me vio inspeccionar sus rasgos, su atención escaneando mi rostro de la misma manera. Me preguntaba qué veía cuando me miraba, cómo se sentía. A veces, mi voz salió áspera y suave, a veces creo que quiero ser tu amiga. A pesar del pasado.
Quizás alinearnos nosotros mismos. Nuestras casas separadas, es algo a considerar. Apretó la mandíbula, como si la mera idea de una amistad o una alianza fuera espantosa. Descansa. El fuego ahora ardía en la habitación y mis párpados se cerraron como si él les hubiera ordenado obedecer. El mundo se nubló. Ira, quería decir, gracias, pero mis palabras fueron robadas por el sueño. Habló en susurros y en voz baja. Me apartó el pelo de la cara con su gran mano tatuada. Se sentía como si estuviera compartiendo un secreto, algo vital. Importante de una manera que cambiaría para siempre mi realidad. Me acerqué más, esforzándome por escuchar. Su voz retumbó a través de mí como una tormenta distante, tratando de despertar algo antes de que se durmiera de nuevo. No pude retener nada y me quedé dormida una vez más. La próxima vez que me desperté, el lado de la cama de Ira estaba vacío. Sin su enorme cuerpo, y su constante ceño fruncido o sus quejas no tan suaves, la habitación se sentía demasiado grande. Una habitación. Respiré hondo, alerta al instante. Lo peor de mi delirio se había ido y la realidad se sintió como una montaña que se derrumbaba sobre mí. Ira me había llevado a, no estaba segura. No pude ver bien dónde estaba ayer. Limpié los restos de sueño de mis ojos y miré un puñado de constelaciones. Fueron completamente inesperados. Les parpadeé, el techo había sido pintado para que pareciera un cielo lleno de estrellas. Aunque eso tampoco estaba del todo bien. En una inspección más cercana, las constelaciones eran en realidad pequeñas luces que brillaban suavemente en un techo pintado de un tono amoratado de azul oscuro. Dirigí mi atención por la cámara. Era enorme. Elegante. Las paredes eran de un blanco puro como la nieve con paneles de molduras decorativas, y la enorme chimenea frente a la cama tenía un borde plateado que reflejaba las llamas en su superficie brillante. Un espejo gigante y ornamentado colgaba sobre ella. Apliques de plata se asentaban a ambos lados de la repisa de la repisa. Otro juego idéntico estaba en la pared, detrás de la cama. Me sorprendió ver plata y no el oro característico de Ira. Aunque tenía la sospecha de que el metal era en realidad oro blanco. Una alfombra azul oscuro coincidía exactamente con el tono del techo. Y la cama parecía estar tallada en la misma piedra preciosa que rodeaba las puertas del infierno. Encima de la alfombra oscura había una capa amarilla tejida con hilo dorado. Todas las telas parecían suaves, lujosas y olían levemente a almizcle y aire fresco del invierno. Al otro lado de la habitación, un juego de sillas de vidrio y una mesa a juego estaban colocadas con buen gusto en un rincón. Si no fuera por sus bordes brillando en el fuego ardiente, mi atención podría haberlas pasado por alto por completo. Junto a la chimenea, un enorme armario de madera oscura se erguía alto e imponente. En sus puertas estaban talladas pequeñas flores, estrellas y serpientes. Lunas crecientes formaban las asas. Me recordaron a un símbolo incompleto de la diosa triple. Junto al armario había una puerta que conducía a otra habitación o a un pasillo. Esto estaba muy lejos del palacio abandonado que Ira había tomado en mi ciudad. Me di la vuelta. A mi izquierda, otra puerta conducía a un baño, si las salpicaduras de agua eran algún indicio. Un gran lienzo colgaba a su lado. El marco era plateado, tan ornamentado como el espejo sobre la chimenea, y debió costar una pequeña fortuna. La pintura en sí parecía un bosque encantado sacado directamente de las páginas de un cuento de hadas. Aceites de color verde oscuro y marrón intenso daban vida al paisaje. Flores en un derroche de colores oscuros salpicaban el primer plano. Enredaderas de hiedra se enredaban alrededor de enormes troncos de árboles. Los árboles frutales ofrecían golosinas maduras, desde manzanas hasta gruesas granadas repletas de semillas, pasando por varios cítricos. La niebla flotaba sobre el suelo cerca del centro y la escarcha cubría los pétalos de las flores de la derecha. La paleta del artista era oscura, pero apagada. La escena viva, pero congelada.
El verano habitaba por un lado y estaba bañado por el hielo con el invierno por el otro. Era un jardín de temporada diferente a todos los que había visto en la vida real. Tuve una repentina necesidad de encontrar de inmediato al artista que lo pintó, curiosa acerca de la inspiración detrás de una pieza tan única. Si estaba basado en una ubicación real, quería visitarla. Pero primero, me miré a mí misma. La única ropa que tenía había sido arrancada de mi cuerpo en el frenético intento de ir a decalentarme, y la diosa sabía dónde la había descartado. Suspiré y tiré de las sábanas, tratando de atarlas en un vestido improvisado. Alguien se aclaró la garganta. El aumento en mi pulso indicó quién era antes de que me enfocara en él. Mi ritmo cardíaco se disparó increíblemente más alto en el momento en que nuestras miradas se conectaron y se cruzaron. Ira se apoyaba contra el marco de la puerta, el cabello oscuro, alborotado y húmedo, el traje nuevo planchado perfectamente, su expresión rayaba en la contemplación. Me examinó lentamente, su mirada aguda y clínica en su evaluación. Una túnica de ébano bordada con flores silvestres colgaba de las yemas de sus dedos. Estás despierta. Eres observador. Compórtate. Yo soy el que tiene tu bata. Mi atención se centró en la ropa en cuestión. Estaba en una clara desventaja, una que tenía la intención de remediar de inmediato. ¿Dónde estamos? Un dormitorio, por lo que parece. Idiota interminable. ¿Tuyo? Sacudió la cabeza, sin dar más detalles. Silenciosamente conté hasta 10. Ira esperó, con un lado de la boca levantado, como si molestarme fuera su diversión más preciada. Si deseaba una discusión, estaba más que feliz de complacerlo. Hasta que recordé lo que había dicho sobre la ira como afrodisíaco y me mordí la lengua. ¿Estamos en la casa real del orgullo? No. Esta es la casa de la ira. El contrato. ¿Quieres ir ahí? Su tono fue cuidadosamente neutral. Algo en la pregunta se sintió como una trampa, y no deseaba encontrarme en la trampa de ningún demonio tan pronto, o nunca. Tragué saliva. Hice un voto de sangre. Eso no responde a mi pregunta. Como si respondiera a todas las mías. Tomé una página de su libro de secretos y le lancé una pregunta. ¿Qué importa? Lo firmé. Se hace. ¿Quieres ir ahí? Repitió. Por supuesto que no quería ir ni quedarme aquí, de hecho. Quería hacer lo que vine a hacer e irme a casa. Cuanto más rápido, mejor. Apreté los labios, sin querer responder en voz alta, y me obligué a pensar en algo agradable. Él sentía emociones y mentiras. Y tenía una teoría que necesitaba probar. Sus ojos se entrecerraron mientras escaneaba mi rostro, buscando la verdad escondida en él. ¿Es un sí? Asentí. Un raro ataque de emoción brilló en su rostro, pero se recuperó rápidamente y cruzó la habitación en unos pocos pasos largos. Si no lo hubiera estado estudiando, me habría perdido la reacción ultrarrápida. Ahora la rabia brillaba en sus ojos. Una máscara para cubrir su dolor. No te preocupes. Cuando mi hermano se despierte de las fiestas y el libertinaje casi constantes, y cuando su maldito orgullo finalmente se rinda lo suficiente como para permitirme entrar en su odioso dominio, cumpliré mi parte del trato. Estaba bastante segura de que cada uno de sus dominios era odioso a su manera, pero no me molesté en señalarlo. ¿Necesitamos ser invitados? A menos que desees iniciar una disputa entre nuestras casas, sí. Archivé mentalmente la información. Los príncipes en disputa ciertamente crearían una desviación de actividades aparentemente más inocuas, como los chismes. Si ingresas a su territorio sin su consentimiento, se toma como una amenaza. ¿Incluso si estás cumpliendo sus órdenes? Ira asintió. Eso tiene poco sentido. ¿Es porque él es el rey y quiere recordarte tu lugar? La actitud de realeza es uno de los pasatiempos favoritos de algunos. Lo cual no respondía exactamente a mis preguntas. Príncipe Ira, uno de los temidos y poderosos 7, general de guerra y maestro de la evasión. Se me ocurrió una idea tortuosa.
Adopté mis gestos con un interés suave y encerré mi sonrisa. Ira tenía muchas máscaras en su arsenal. Era el momento de agregar algunas a mi colección. Como su novia, ¿qué pasa si decido ir sola hacia él? ¿No soy técnicamente parte de la Casa del Orgullo? Si es así, no veo cómo debería aplicarse esa regla a mí. A menos que todavía esté dedicado a su primera esposa, lo que no puede ser cierto si es tan libertino como dices. Estoy segura de que me daría la bienvenida a nuestro lecho matrimonial. Dudaba que Ira se diera cuenta, pero la habitación se enfrió un poco. Había tocado un nervio. Orgullo te dará la bienvenida con gusto a ti y a cualquier otra persona que le fascine en su cama. Todo a la vez si él desea hacerlo y si lo permites las noches que estés con él. Aunque sugiero fingir que es el amante supremo, de lo contrario herirá su pecado homónimo y te encontrarás sola. Estaba tan atónita que olvidé las semillas de la discordia que había estado tratando de plantar. No puedes hablar en serio. Orgullo desearía a otro en nuestra cama. ¿Conmigo? No entiendo. Ira vaciló un minuto. En ocasiones, mi hermano disfruta de múltiples amantes. ¿Al mismo tiempo? Sentí mi rostro arder mientras él asentía. Lentamente. El sexo no se considera vergonzoso o pecaminoso aquí, Emilia. La atracción y el deseo son parte del orden natural de la vida. Los mortales ponen restricciones a tales cosas. Los príncipes del infierno no. Pero lujuria, su influencia. Se considera un pecado, incluso aquí. Mi hermano principalmente jugaba con tu felicidad, cosas que traen todo tipo de placer y alegría, no solo impulsos carnales. Ser evaluado o impulsado hacia una emoción en particular generalmente significa que es algo con lo que este reino siente que luchas. Inclinó la cabeza. Si estás interesada en el sexo, pero temes la pasión o la intimidad, es posible que experimentes un índice más alto de deseo sexual hasta que resuelvas tus problemas personales al respecto. ¿Cuál te intimida? Tragué saliva, incómoda con el tema del placer mientras estaba sola con Ira y desnuda bajo mis sábanas de seda. Ninguna. Y no es de su incumbencia. Hablar de lo que pueda o no pueda hacer con mi esposo es inapropiado. Especialmente contigo. Ira arrojó la bata a mi lado en el colchón, su expresión era fría. De nada por mantenerte con vida. Según mi cuenta, eso es 2 veces. Y ni una pizca de gratitud por ninguna de las dos. Su tono me hizo hervir la sangre. Me pregunté si sabía que su magia se estaba filtrando, afectándome tan poderosamente. Quizás estar dentro de su casa del pecado exacerbaba mi furia, junto con darme cuenta de que lamentablemente no tenía experiencia en ciertas áreas. No había pensado en acostarme con Orgullo, ni había considerado ningún otro deber de esposa que pudiera tener que cumplir. Me sentía atrapada. Mi furor burbujeante necesitaba una salida, e Ira parecía un juego. ¿Necesitas siempre un agradecimiento abundante por hacerlo decente? Empiezo a pensar que tu pecado es en realidad el orgullo, no la ira. Tu ego definitivamente es lo suficientemente frágil. Tal vez debería arrastrarme a tus pies o hacer un desfile en tu honor. ¿Eso te satisfará? Cuidado, bruja. ¿O qué? ¿Venderás mi alma al mejor postor? Me burlé. Demasiado tarde. No olvidemos que, si no fuera por ti y tu engaño, ni siquiera estaría aquí, casi muerta de frío o teniendo que preocuparme por acostarme con tu hermano y cualquier otra persona a la que invite entre nuestras sábanas. Tú elegiste la casa del orgullo. ¿Por qué sigues aquí? Pensé que te irías en el momento en que obtuvieras tu libertad. ¿No me has atormentado lo suficiente? ¿O tu deber no está completamente cumplido hasta que mi matrimonio se consume? Si eso es lo que estás esperando, estoy segura de que Orgullo te invitará a la sala para dar testimonio, asegurando de que me recueste y me lo tome como una buena reina. Si el odio pudiera capturarse con una mirada, él lo habría dominado. Hay ropa para ti en el armario. Usa lo que quieras. Haz lo que quieras. Ve a donde quieras en este castillo. Si decides dejar la casa de la ira, buena suerte.
Volveré cuando Orgullo envíe una citación. Hasta entonces. Buenas noches, mi lady. Salió furioso de la habitación, sus pasos resonando en otra cámara. Antes de que una puerta se abriera y cerrara y lo escuchara tronar por él. Pasillo. Dejé escapar un suspiro de frustración. Ese demonio avivaba mi ira como ningún otro. Bestia miserable. ¿Cómo se atrevía a exigir la verdad cuando no ofrecía ninguna a cambio? Esperé a que mi pulso se calmara. Estaba agradecida por todo lo que había hecho anoche. Y si me hubiera dado una oportunidad, le habría dicho que sus esfuerzos eran apreciados. No tenía que frotar los arcos de mis pies. Eso no tenía nada que ver con la congelación y todo que ver con la ternura. La diosa nos maldiga a los dos, suspiré. No había tenido la intención de ponerme tan furiosa o de hablar de la cueva, pero los sentimientos habían estado enconando. Lo mejor era pinchar esa herida y acabar con ella. A pesar de la tensa escalada de nuestro argumento, mi pequeño experimento fue un éxito parcial. Ira solo podía detectar una mentira con certeza cuando hablaba. Era un truco para agregar a mi diario mental. Eché un vistazo a la puerta y consideré perseguirlo para retorcerle el cuello o besarlo sin sentido, pero apagué esos impulsos. Para averiguar qué le sucedió realmente a Vittoria, tendría que desenredarme de él. Eventualmente. Y también podría empezar ahora. No conocía todas las reglas. Y la etiqueta del reino de los demonios, pero al menos ahora sabía que los príncipes no infringían el dominio real de los demás. Una vez que me fuera a la casa del orgullo, Ira y yo no nos volveríamos a ver. Al menos no por un tiempo. Mi lady. ¿Qué tontería fue esa? Mi atención se centró en la bata y una extraña sensación hizo que mi corazón se acelerara. No me di cuenta mientras el demonio la sostenía al otro lado de la habitación, pero las flores bordadas coincidían con nuestros tatuajes. La tinta lavanda pálida simbolizaba un compromiso que accidentalmente había forzado entre nosotros cuando lo llamé por primera vez. En unos momentos supo lo que había hecho y no se molestó en decirme la verdad. Me enteré semanas después por Añir, la noche en que nos tropezamos con otra bruja asesinada en un callejón. Ira juró que me iba a decir que había estado esperando hasta que se construyera nuestra confianza para revelar nuestro matrimonio inminente, pero lo dudaba. Todo lo que hizo fue calculado. Cada movimiento, estratégico. Había juegos a los que todavía jugaba y agendas secretas que tenía que yo no había empezado a descifrar todavía. Tal vez estuvieran relacionados con el asesinato de mi hermana, y tal vez no. No importaba cuán firmemente guardara sus secretos, de una forma u otra descubriría lo que él realmente buscaba. Si había aprendido algo sobre él, eran las interminables distancias que viajaría para conseguir lo que deseaba. Miré mi brazo entintado. Pensé que los tatuajes a juego desaparecerían. Cuando lancé un hechizo de deshacer para terminar el compromiso esa misma noche. No lo hicieron. A pesar de la magia rota, siguieron creciendo como semillas plantadas y cuidadas. Pedazos de cada uno de nosotros alimentaban el diseño, sus serpientes, mis flores, las lunas crecientes gemelas dentro de un anillo de estrellas. Eran un recordatorio constante de mi inexperiencia y sus mentiras de omisión. Tracé los delicados tallos y pétalos replicados en la bata, la tela sedosa y fresca. Era tan hermosa, exactamente lo que elegiría para mí si tuviera los recursos suficientes para hacer una prenda tan fina. Él lo sabía. Me conocía. Quizás más de lo que le daba crédito. Y, sin embargo, él seguía siendo un misterio para mí. Recogí la bata, me levanté de la cama y me quedé desnuda ante él. Fuego crepitante. Hace horas estaba al borde de la muerte, mi piel ardía por el hielo, no por el fuego. Él se había quedado toda la noche, acunándome contra su cuerpo. Un cuerpo que no estaba helado como solía afirmar Nena en sus historias de los malignos. Podría haber convocado a un curandero real para que hiciera la tarea.
También podría haberme dejado morir como sugirió Añir. Pero no lo hizo. Me acerqué la tela a la cara, aspiré el persistente aroma de ira y luego la arrojé directamente a las llamas.